Hola, soy Gerardo Ciel Pérez Aguilar y bueno, aquí estamos para resolver una pequeña entrevista, esperando se acople a sus expectativas. Y bueno, gracias. Pues muchas gracias. Ok. Bueno, por aquí la primera pregunta que te vamos a preguntar es: ¿cómo describes la personalidad de Lacan? Pues recuerdo, si bien no lo conocí, me ha platicado que era como un loco, ¿no? Yo lo tomo por la cuestión de la elocuencia. Leer y conocer a Lacan, los invito a que lo vean en sus seminarios, en radiofonía. Es toda una experiencia. Va a lo real, te desconecta de lo real para decir en dónde estoy, y es una cuestión muy emotiva que mueve mucho. No se le entiende mucho, es normal, pero conózcanlo ustedes. Para mí es una persona muy elocuente y muy interesante. ¿Qué teorías o teoría de Lacan consideras actualmente se está practicando en el psicoanálisis? Bueno, Lacan es vigente, y más que teoría vamos a ponerlo como la enseñanza de Lacan, los seminarios que él tiene. De alguna forma, la vigencia, podríamos resaltar que lo más destacable de él puede ser retornar a Freud y hacer valer o rescatar lo que es el síntoma, la transferencia, pulsión, el inconsciente, la repetición, Edipo y el inconsciente estructurado como un lenguaje. Y agregaría la cuestión de la otredad, que es una cuestión irrelevante. ¿Y qué opinión consideras de que es así? Sería, por ejemplo, en la otredad, si bien somos dominados por un discurso del otro, y hablar de Lacan sería hablar de psicoanálisis. La postura filosófica de Lacan nos permite retomar autores desde Kant, desde retomar el estructuralismo de Saussure, y incluso unas cuestiones matemáticas muy interesantes que elabora en sus últimos seminarios, que tienen que ver con lo que se le llama la cura en psicoanálisis, que es el fin de análisis, y tendría que ver con unas cuestiones, llamamos de topológicas, con relación a identificar que el inconsciente tiene calidad de ecuación, por lo que, retomando a Freud, señala en Proyecto de Psicología para Neurólogos, y que Lacan lo continúa, que son cuestiones de cantidad. Mucho de aquello, poco de aquello, lo que nos divide, incluso en la fórmula del fantasma. Y es entender los sufrimientos humanos de lo que nos divide, lo que nos aporta y lo que nos quita. Al final de cuentas son ecuaciones. En su opinión, ¿cuál sería la aportación más importante que dejó Jacques Lacan? Lo más importante, yo pienso que podemos rescatar el inconsciente articulado como un lenguaje, podemos rescatar la cuestión de la otredad, y podemos aludir a la fórmula del fantasma. La fórmula del fantasma, retomando un poquito lo dicho, es sujeto dividido por el objeto A. ¿Qué es el objeto A? Pues eso ideal, eso es la neurosis. Rescatar eso es importante, porque si planteamos que la neurosis es el espacio que me hace sufrir con la cuestión ideal, Lacan propone que el objeto A no existe. Por eso le llaman que destruye, desde Freud se destruyen ciertas ilusiones en los procesos analíticos. Recordemos que el psicoanálisis no es una psicoterapia, no es coaching, es una manera de tratar los sufrimientos y analizar la postura de quien viene a analizarse para posicionarse diferente en la sociedad, consigo mismo y con el otro. Entonces, retomar lo que es el síntoma es muy importante. Igual le llama el santón, refiriéndose a algo santo. En ese sentido,
tendríamos que ver que otro concepto importante es la castración de saber que el objeto A no existe y sentirnos limitados y a partir de ahí obrar. En su opinión, ¿en qué coincide Sigmund Freud y él? Mucho, puesto que, como les dije hace un ratito, creo que lo dije, Lacan dice regresemos a Freud. Si lo rescatamos nuevamente es la transferencia, que la transferencia, Lacan lo dice que es el amor. La transferencia es de quien viene a analizarse, quien tiene el deseo. Nosotros respondamos con amor, saber. Entonces la transferencia podría ser algo que está en Freud y está en Lacan. El concepto de represión, que es el no acceso al deseo, no entendido deseo nada más como sexual, sino deseo en general, ¿sí? Que lo implica. El inconsciente, que como lo dije es algo que también une a Freud y a Lacan, y el síntoma. ¿Cuál es el papel del otro en la construcción del yo según Lacan? Total. Lacan, desde el francés, hay una dificultad en el francés para traducir al español, puesto que Lacan, al ser francés, utiliza dos, el G y el moi. Nos interesa el G, que el G es el que atañe a lo inconsciente, puesto que es el que puede encontrar en el análisis la palabra llena. Ese es otro concepto importante de Lacan, a diferencia de la palabra vacía. La palabra vacía es la que viene del otro, la que te dicen debes, pero no tiene una carga erótica suficiente que le dé significante. Otro término importante en el lacanismo es ese, en Lacan, significante, significado, que lo retoma de Kant, ¿sí? O sea, significante es lo que es para mí, y significado lo que es en general. Entonces, en ese sentido, retomar la función del otro es importante, porque entonces el otro es el que me configura, y eso nos llevaría a pensar en el fin de análisis, que podría ser desprenderse un poco del discurso del otro. Pero ¿quién es el otro? El otro, pues es el otro con mayúsculas, puede ser desde Dios, desde el gobierno, desde papá o mamá, el otro de la cultura, el otro que nos impone una verdad que tenemos que desdoblar y encontrar ahí nuestro deseo. ¿Qué es el enfoque lacaniano? El enfoque lacaniano, tendremos que decir que va por el orden de que no es psicoterapia, no es terapiar. El hacer análisis pasa por un lugar distinto. El enfoque lacaniano, vamos a decirlo así, es lo que Freud propone, aludiendo a Da Vinci, que utiliza dos conceptos, que es per via de bare y per via de porre. Per via de bare, en las reducciones por vía de la pintura. La psicoterapia pone, te dibuja, te sugestiona, también funciona, es un consejo. Al final de cuentas, en el análisis también se da un consejo. Pero el per via de porre implica, la traducción de porre es golpe. Entonces es diluir con cierta pregunta del analista y encontrar una figura escondida en el deseo de la persona, que es lo que lo va a configurar. El psicoanálisis, en la cuestión de aludir a Lacan y a Freud, no sugestiona, aunque en sus inicios sugestionaba con el hipnotismo Freud, pero se dieron cuenta a lo largo de la catarsis y del hipnotismo y de la asociación libre que era mejor que el paciente llegara a sus propias conclusiones y elaborar ahí su propia historia. En ese sentido, la cuestión de la subjetividad y del significado y el significado, o lo que sería en Freud metáfora y metonimia, son de vital importancia para comprender al paciente, puesto que si el paciente dice que hay alguien esperándolo afuera y nosotros no vemos nada, debemos de tomarlo como real. Por la cuestión de la subjetividad no podemos decir no existe, estás mal. No somos quien para juzgar en ese sentido.
¿Qué nos puedes compartir acerca de la vida y obra de Lacan? Lacan era, como le dije en el principio, Lacan era un loco. Lacan, si era necesario salir a hablar con sus pacientes a la calle y dar un rol, una vuelta, lo hacía. Si era necesario fumar un poco con sus pacientes, lo hacía. Si era necesario, hay una historia que también a veces sacaba una copa de coñac y platicaban para bajar la angustia. Si era necesario, incluso hay una historia, otra historia donde Lacan cachetea a un paciente porque está terco. ¿Cuándo terminamos análisis? No lo sé. Voy a venir mañana. No lo sé. Despierta. Lacan él tenía una forma muy particular y hay una anécdota muy interesante que creo que vale la pena retomar mucho, en el sentido de que es muy famosa, y una persona que estaba muy afectada por la Segunda Guerra Mundial, y es una historia pues muy comentada, traía una serie de síntomas y acude con Lacan, y después de varias interpretaciones, porque el ello habla, después de varias interpretaciones, Lacan se dio cuenta que había una frase que estaba ahí siempre, y era Gestapo. Por la cuestión de la guerra, la Gestapo estaba ahí, pero la traducción al francés era Gestapo, lo que se traduce como un gesto en la mejilla. Entonces Lacan, en vez de tomar el sentido literal de la Gestapo, de la policía, él se para y le acaricia su mejilla. Ese tipo de intervenciones que hace Lacan son de otro nivel, porque llegan directo al inconsciente, porque el ello habla y no te dice, no te lo dice directamente literal, sino te lo dice escondido, pero es inconsciente porque no se da cuenta, y le funcionó y de alguna forma ayudó. Según la historia, algunos de sus síntomas mejoraron un poco. Y hay que recordar aquí que el fin de análisis no precisamente es la curación total, porque no existe. El síntoma va a perdurar, solamente vamos a saber qué hacer con el síntoma. ¿Nos puedes decir la diferencia entre las teorías de Freud y Lacan? Sí. Por ejemplo, es muy importante retomar que Freud empezó el psicoanálisis con nociones neurológicas y cuestiones de filosofía y de psicología, pero Lacan viene con todo un armado muy importante de estudiar a Saussure como el lenguaje, de estudiar sociología con Lévi-Strauss, y retoma Lévi-Strauss y proponer cosas muy importantes ya a nivel social y político, dado que en un extremo algunos lacanianos proponen teorías marxistas para invalidar ciertos discursos del otro. Por ejemplo, cuando Freud llega a América, va con Jung, precisamente dice la historia, y dice, les trajimos la plaga, porque al ver que había una gran producción en Estados Unidos y el psicoanálisis va lento, dicen no va a funcionar. Y efectivamente dicen, no me consta, pero dicen que el psicoanálisis no funciona en Estados Unidos por la cuestión de la prisa. Entonces, cuando los lacanianos me echan una mirada a la cuestión marxista, donde no todo es el capital, donde no todo es la producción, donde el haber tiene que pasar por otro lado, proponen el plus de goce. Si bien el goce nos lleva a la muerte, que es un concepto que es similar a pulsión de muerte en Freud, pero él dice, o sea, bueno, el plus de goce es lo que te resta, que no es la muerte, es el objeto A en su sustitución, es el representante de la representación. Para esto, para la representación habría que revisar a Schopenhauer, pero a grosso modo la representación es pues cómo me relaciono con un objeto, y en el sentido de que si la parte del análisis apunta a lo real, que también Lacan dice ¿qué es eso?, pero un poco de lo real es la aproximación al objeto. Por ejemplo, Melanie Klein
que dice que hay que acercarse al objeto para saber la característica del objeto y en el sentido que puedes hacer un intelecto nuevo sobre el objeto y decir si era lo que quería o no era lo que quería, pero la única forma es la aproximación al objeto. Para usted, ¿por qué es importante conocer la teoría de Lacan? Para mí es importante porque en la cuestión del síntoma, como les comentaba hace un ratito, hacer síntoma viene por dos lados. El síntoma que sí efectivamente reconoces como tal, que es mío o que es de uno, y el síntoma que el otro te dice. Y diferenciarlo resulta clave porque a partir de ahí nos lleva uno a utilizar, nos dice lo siguiente: pensar que es psicopatología. Psicopatología, bueno, psique es alma, patos es pasión. Entonces es analizar la pasión y eso es analizar el deseo y cómo ese deseo efectivamente me mete en problemas. Por eso, importante retornar a Freud y revisar principio de placer contra principio de realidad. La pulsión tendría que ver con el principio de placer, lo que nos gusta, lo que nos mueve, pero no precisamente lo que nos guste es lo más benéfico. Ahí entra el principio de realidad, que tendría que ver con un principio científico. Pero es una construcción que poco a poco vamos dando sobre el ensayo del error. De ahí la importancia de la experiencia. ¿Qué libros nos recomiendas para entender a Lacan? Yo les recomendaría dos. Entonces, lean sus seminarios. Son confusos, Lacan es complicado, pero es como dicen, a bailar se aprende bailando. Y otro, diccionario de psicoanálisis de Laplanche y Pontalis, que si bien tienen toda una jerga psicoanalítica, sí es importante utilizar los conceptos de psicoanálisis y psicoanálisis para diferenciar un poquito con otras psicologías. Eso es lo que yo les recomiendo. Bueno, pues te agradecemos muchísimo. Sí, A ustedes, muchas gracias un por su placer. participación.